Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos situaciones que se pueden llegar a dar durante el transcurso del próximo mes que van a involucrar al mundo River, al menos indirectamente. Primero, un futbolista que ya fue buscado por el Millonario en anteriores mercados de pases y que va a quedar libre de su actual equipo el próximo 30 de junio. De hecho, ya ha anunciado que no va a continuar allí, el equipo en cuestión no va a renovarle el contrato y veremos si River puede aparecer como para hacerle un ofrecimiento contractual lo suficientemente bueno y que de esa manera este jugador en cuestión sea o no fichaje del equipo de Gallardo. Habrá que ver también si el futbolista cumple con las condiciones que pretende el muñeco para los refuerzos que quiere a mitad de año. Y después también vamos a hablar de un jugador que surgió de las inferiores del más grande, que hoy por hoy no se desempeña con la camiseta de River, sino que está en un equipo europeo, pero que su transferencia de un club del viejo continente a otro podría darle al conjunto de Núñez unos ingresos millonarios inesperados, y obviamente todo dólar o euro que no sea directamente relacionado a River, pero que llegue a las arcas económicas del club, va a ser bienvenido. Así que en este video estaremos contando estas dos situaciones puntualmente que no están ligadas 100% a River, pero que indirectamente vinculan al más grande. Empecemos. El jugador en cuestión, cuyo contrato termina el próximo 30 de junio, y hay que ver qué es lo que decide Marcelo Gallardo en relación a si River hace o no una oferta por él, es Joaquín Correa. Quizás su actualidad futbolística no sea la mejor, es más, se puede decir que no es buena porque quedará libre nada más y nada menos que del Inter de Milán, que es un conjunto que hoy se encuentra peleando la Serie A italiana. Va a disputar el 31 de mayo la final de la UEFA Champions League y de hecho será el tercer rival del equipo de Núñez en el Supermundial de Clubes de la FIFA, que se estará disputando a mediados de este 2025 en los Estados Unidos. Sin embargo, ha tenido prácticamente nula continuidad. Es un futbolista que lamentablemente no ha sumado los minutos que quisiese en el elenco italiano y por eso mismo ya su representante y los dirigentes del Inter en cuestión han confirmado, no públicamente, pero se sabe en la interna y en el círculo íntimo del futbolista, que no va a renovar su contrato que termina el 30 de junio y se irá libre con el pase en su poder. ¿Es un jugador que en su momento quiso River? Obviamente. Si bien es verdad que no fue buscado cuando Marcelo Gallardo era entrenador, sino que las dos veces en las cuales River se interesó por él, el director técnico era Martín de Michelis, es un atacante cuyas características se asemejan a lo que pretende Gallardo de un delantero, pero nunca se puede dejar de lado, más allá de lo que pretenda el muñeco, la actualidad del jugador, porque en principio Gallardo tiene en mente ir por otras alternativas en ataque. De hecho, hay dos futbolistas que están pasando por un mejor momento, quizás no el mejor de sus carreras, porque obviamente si River pretende traer a alguien de Europa, se sabe que esos jugadores en cuestión no van a estar en el momento más alto de su trayectoria futbolística, porque si no seguirían en Europa. Pero aún así, Joaquín Correa podría ser una alternativa más que viable si es que se dan algunas cuestiones y en definitiva el jugador tiene intenciones de regresar a la Argentina, algo que todavía no ha confirmado ni mucho menos. Por lo pronto, lo único que se sabe es que quedará libre del Inter de Milán de Italia y que ya en esta temporada no va a jugar más en el conjunto europeo. Después, el hecho de venir o no a River dependerá de algunas otras cuestiones que ahora voy a estar desarrollando, pero es un futbolista que podría llegar a aparecer en la carpeta del muñeco y de su cuerpo técnico a la hora de escoger los refuerzos. Se sabe que el mercado de mitad de año va a ser determinante para culminar el armado de la plantilla bajo el mando de Gallardo. Ya de por sí, cuando llegó a mediados del año pasado, el muñeco pidió 4 refuerzos, llegaron todos, es decir, Pesela, Mesa, Bustos y Acuña. A principios de este año llegaron otros jugadores de jerarquía, como Montiel, como Martínez Cuarta, como Driussi, como Kevin Castaño, como Galopo, pero todavía falta darle el toque final en lo que respecta a incorporaciones para que el River de Gallardo sea 100% el River de Gallardo. No porque haya
algunos futbolistas que no le gustan al muñeco de la actual plantilla, sino porque cree que todavía necesita un par de futbolistas más como para terminar de plasmar su idea al 100%. Y Joaquín Correa podría llegar a ser a uno de sus jugadores. Creo yo igual, lo repito, no aparecería como la primera opción ni el atacante primordial para reforzar la delantera ni el sector ofensivo de River. Creo yo que Gallardo irá primero por otras opciones en ataque, pero no deja de ser un jugador que por la posibilidad sencilla, entre comillas, económica de traerlo, de aparecer en carpeta en el siguiente mercado de pases. Correa es un jugador que a lo largo de su carrera se ha desempeñado como centro atacante, es decir, como referencia de área, jugando absolutamente solo. También ha jugado como centro delantero acompañando a otro número 9. Ha jugado de segunda punta detrás de una referencia de área e inclusive también se ha movido por los costados. No necesariamente de extremo porque no es un futbolista que esté sobre la raya, pero sí es un jugador que puede tirarse ya sea hacia la derecha o a la izquierda como para armar juego y de esa manera que el equipo pueda encontrar los espacios para de esa forma tener muchísimo más fluido el circuito ofensivo. Es de esos atacantes cuyas características le gustan a Marcelo Gallardo y por eso mismo aparece la posibilidad para contratarlo, porque la realidad es que más allá de lo económico, que es algo positivo para River, el hecho de no tener que poner ni un solo euro para que se haga la transferencia, también hay cuestiones que tienen que ver con las características y las virtudes de un jugador dentro del terreno de juego. Si no, claro está, de ninguna manera, más allá de poder traerlo libre con el pase en su poder, Gallardo se fijaría en un jugador como Joaquín Correa. Como ya mencioné, no sería la primera alternativa para el puesto, ni mucho menos, pero sí sería un jugador que podría brindarle algunas soluciones al entrenador de cara a lo que va a ser el segundo semestre de este año, donde el equipo se estará jugando paradas muy importantes, tanto en el ámbito internacional como en el campeonato local, y por eso mismo se sabe que Gallardo quiere como mínimo un delantero e inclusive se está hablando de que podrían llegar a venir dos. No sé si puntualmente para el Supermundial de Clubes, ese es un punto que también hay que ver, porque por ejemplo Joaquín Correa juega en el Inter rival de River en el Mundial de Clubes, tercera fecha del grupo E, de hecho 25 de junio desde las 17 horas horario de la Argentina en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle. River se estará enfrentando al Inter por esa última jornada para cerrar la zona, y por lo pronto, si bien es cierto que lo de Joaquín Correa no sería puntualmente para el Mundial de Clubes, porque como dije su contrato termina el 30 de junio, podría quizás ver algunos minutos desde el banco a la hora de enfrentar al más grande. Yo creo que esto es prácticamente imposible porque el técnico Simone Inzaghi, como ya mencioné, no lo ha tenido en cuenta a grandes rasgos durante esta temporada, salvo por algunos partidos en los cuales ha sumado algunos minutos quizás en estas últimas jornadas de la Serie A. Si el Inter no termina teniendo chances de salir campeón y sabiendo que se viene la final de la Champions, es muy probable que el DT resguarde a la mayor cantidad de titulares posibles, y es ahí donde Joaquín Correa podría tener algunos minutos y tener algo de competitividad, algo que no ha mostrado a lo largo de toda esta temporada. Así que el punto más radical, creo yo, se centra en sí. Vale la pena traer a un jugador cuyas características son del gusto de Marcelo Gallardo, pero que no hay que dejar de lado que es un futbolista que viene con muy poca continuidad, que sus últimos rendimientos han sido en general flojos. Es cierto que es muy difícil evaluar a un jugador que a lo mejor los pocos minutos que ha sumado los ha sumado ingresando desde el segundo tiempo sobre el final de los partidos, y es verdaderamente muy complicado evaluar a un futbolista de esa manera, pero el presente de Joaquín Correa no es el mejor. Es muy distinto a cuando en su momento a inicios del 2024 River lo quería cuando Martín de Michelis era el DT. Sin embargo, su facilidad económica para traerlo y obviamente lo que mencioné recién en cuanto a sus cualidades futbolísticas podrían hacer que se convierta en una incorporación de River de cara al siguiente mercado de fichajes. Y el otro caso del que quiero hablar es el de Joaquín Panichelli. Y alguno se puede preguntar, ¿quién es este chico? Yo creo que la mayoría tiene que tener cierto recuerdo del nombre de este juvenil que en su momento la rompió en la reserva de River, que tuvo algunos problemas contractuales de los que voy a estar hablando más adelante, que decidió irse al fútbol europeo porque no tenía vínculo profesional con el millonario, y de esa manera hoy por hoy está brillando a su medida en el fútbol de Europa. Digo a su medida porque obviamente no es que la está rompiendo en un equipo de gran envergadura, sino que está jugando en la segunda división del fútbol español. Teniendo en cuenta el buen rendimiento que tiene,
podría llegar a ser transferido a otro conjunto de Europa y de esa manera, porque River todavía mantiene un porcentaje del pase, podría estar recibiendo una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando prácticamente de 1,5 millones de euros, que es un monto muy importante en relación a un futbolista que prácticamente no ha jugado en River. De hecho, en la primera división del fútbol argentino no ha jugado, ha estado al 100% en las categorías menores, especialmente se recuerda su paso por la reserva. En definitiva, Panichelli hoy por hoy es la gran figura del Mirandés, que se encuentra peleando por el ascenso a la Liga Española, es decir, a la primera división de ese país. Con 20 goles en 36 partidos, el nacido en Córdoba de 22 años despertó el interés de algunos equipos de Europa y es casi un hecho que será vendido. Es cierto que su pase no pertenece al Mirandés, sino que está cedido allí. El dueño de su ficha es el Alavés de España, que sí está en la primera división y que con esta temporada le encantaría tenerlo en la primera, pero la realidad es que por sus buenos rendimientos van a llegarle ofertas y eso provocaría su venta. En las últimas horas el Racing de Estrasburgo de Francia le hizo una propuesta formal de 7 millones de euros al Alavés, club dueño de su pase, y prácticamente es un hecho que van a aceptar esta cifra. Como el más grande todavía mantiene el 20% del pase de Panichelli, esto se debió a un acuerdo que se llegó en su momento porque el jugador en teoría quiso ser agradecido con River, lo cual no está mal en ese sentido. Desde el lado del millonario le hubiera gustado que tanto él como su representante actuaran de otra manera como para que tuviera la posibilidad de jugar en primera. Esto no sucedió, pero por lo menos económicamente hablando, ahora River podría salir beneficiado. En caso de que se concrete el pase a cambio de estos 7 millones de euros que el Racing de Estrasburgo le pagaría al Alavés, River cobraría alrededor de 1.400.000 euros. Y a eso habría que sumarle un adicional por mecanismo de solidaridad normativa de FIFA que obliga a los clubes vendedores a pagarle una parte del total a las instituciones formadoras del jugador vendido. Así que un ingreso importante para River, teniendo en cuenta que cada vez que se recibe un monto específico, ya sea en dólares o en euros, por parte de un jugador que no está vistiendo la camiseta de River hoy en día, porque una cosa es recibir dinero por medio de una venta de un futbolista que hoy se encuentra siendo parte del plantel, porque en ese caso Gallardo tiene una baja. De hecho se sabe que en este mercado pueden aparecer ofertas por algunos futbolistas de River, pero por lo pronto si se puede sacar dinero por aquellos jugadores que hoy no forman parte de la plantilla del más grande, esto será positivo para que económicamente el club se vea beneficiado y obviamente también se puede utilizar este dinero en incorporar futbolistas y traer refuerzos. ¿Y por qué se fue Panichelli de River en su momento? Después de un destacadísimo 2022, año en el que se volvió una de las cartas goleadoras de la reserva, River le ofreció, obviamente, un contrato profesional para empezar a formar parte del primer equipo poco a poco. Sin embargo, Panichelli pretendía, para firmar, saber que iba a tener minutos en primera división. Y ni el entrenador saliente, que en ese momento era Marcelo Gallardo, ni el director técnico que estaba por venir, porque River a finales del 2022, con el objetivo de que arrancara su trabajo en la pretemporada de enero del 2023 con Martín de Michelis al frente, ninguno de los dos le podía asegurar al chico esos minutos, y por eso mismo, como nadie podía garantizárselo, pese a los intentos de la dirigencia por retenerlo, el representante le trajo una oferta del Alavés de España y decidió aceptarla. Esto le prometía sumar minutos en el primer equipo y no en sus divisiones juveniles. Según contó el propio jugador públicamente en entrevistas que ha dado con distintos medios españoles, en River veía pocas chances de tener lugar por la cantidad de delanteros en el plantel profesional. Prefirió dar un paso al costado, bajar claramente no solo uno, sino 2 o inclusive 3 escalones a nivel futbolístico, porque jugar en Europa te da beneficios económicos en relación a lo que puede ser jugar en Sudamérica. No creo igual que el chico esté ganando una considerable cantidad de dinero teniendo en cuenta que juega en la segunda división de España, pero por lo pronto obviamente que no es lo mismo el sueldo de un equipo europeo a lo que puede ser el salario de un conjunto sudamericano. Pero en lo deportivo no hay ni siquiera un poco de paridad en lo que es jugar en el Mirandés en relación a ponerse la camiseta de River o pelear por un lugar para ponerse la casaca del más grande. Y si bien es cierto que el juvenil tardó un poco en adaptarse, 2023 y 2024 fueron años bastante duros para él, pero por lo pronto en esta temporada está teniendo un rendimiento superlativo, 20 goles en 36 partidos en la segunda división del fútbol español, lo que le ha posibilitado tener la chance de
tener un salto de calidad en relación a que el Racing de Estrasburgo es un equipo de la primera división de Francia y que podría llegar a jugar alguna competencia internacional de cara a la temporada 2025-2026. Y en ese sentido, seguramente Panichelli crea que eso es un subidón para su trayectoria futbolística. Desde el lado de River, no digo que nunca más tenga la posibilidad de ponerse el manto sagrado, pero también es cierto que, si bien es verdad, como ya mencioné antes, que River va en búsqueda de uno o dos delanteros en el próximo mercado, porque va a preguntar por Joaquín Correa, va a ver si Lucas Beltrán está disponible, también va a ver qué es lo que va a pasar con Ángel Correa y con algunos otros atacantes que seguramente también puedan formar parte de la plantilla dirigida por el muñeco de cara a la segunda mitad de este 2025. El nombre de Panichelli ni siquiera asoma, porque es un chico todavía con 22 años. River está buscando quizás un atacante un poco más jerárquico en ese sentido, y si bien es cierto que el momento que está viviendo es bueno, tener un nivel superlativo en el Mirandés de España no implica que ya tengas que ponerte la casaca del millonario. Así que hoy por hoy los beneficios que le está dando Panichelli a River, o los que podría llegar a darles, son netamente económicos, haciendo referencia a esta transferencia de la cual River podría salir beneficiado si es que finalmente se termina de concretar su traspaso desde el Mirandés al Racing de Estrasburgo de Francia. Para cerrar y hacer un breve resumen de los dos temas que mencioné en este video, Joaquín Correa aparece como alternativa para reforzar la delantera de River, básicamente porque sus características se asemejan a lo que Gallardo pretende de un atacante, sobre todo en el próximo mercado de pases, donde River va a ir en búsqueda de un jugador ofensivo. Y en el caso de Joaquín Panichelli, es un futbolista que en su momento se fue del Millonario, libre con el pase en su poder, pero como para no irse todo mal, no quedar con una mala relación con el club en el cual se formó, decidió dejarle el 20% de una futura venta. Y de esa manera, si se termina de concretar su traspaso del Mirandés al Racing de Estrasburgo, que serían alrededor de 7 millones de euros, River, gracias a ese 20% y también a los mecanismos de solidaridad, estaría recibiendo el club de Núñez alrededor de 1,5 millones de euros, que terminaría siendo un monto más que importante, teniendo en cuenta que es un futbolista que nunca ha jugado en la primera división de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.